Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro episodio del martes 7 de abril de 2020 de Morada Noticias. En un día como hoy, hace 8 años nació el colectivo Morada y ahora con este rumbo en periodismo de información rigurosa, estamos muy felices de acompañarlos en esta cuarentena, en sus tardes, en sus noches, en sus medios días, cuando nos escuchen a través de nuestro diferido mixcloud.com/Morada Estéreo. Yo soy Laura Valle realizando para ustedes este noticiero. Hoy les contaremos que se extiende la cuarentena obligatoria nacional hasta el próximo lunes 27 de abril. Inicialmente iba hasta el 13 de este mismo mes. Con varias decisiones tomadas por la presidencia, indagamos en sectores como el comercio nocturno y la educación, ambos afectados por esta pandemia. ¿Qué pasará con estos 14 días de extensión? Por otro lado, les contaremos que la Universidad de Antioquia, a través de uno de sus grupos de investigación, logró aislar el virus que genera la enfermedad del COVID-19 en uno de los laboratorios del Alma Mater. Esto nos hace sentir muy orgullosos de lo que está logrando nuestra universidad pública, pero por otro lado también tenemos que comentarles la denuncia de algunos docentes de no recibir sus salarios completos. Solo recibieron las horas de docencia y no por sus actividades de investigación y extensión, y esto por supuesto representa un cambio muy grande en sus vidas. Y sin duda esta emergencia afectará también el plan de desarrollo municipal, que cambiará algunos de sus objetivos e indicadores. Hasta ahora tanto la Asamblea Departamental como el Consejo Municipal tienen hasta el 31 de mayo para su aprobación, pero estas dos entidades le piden al Gobierno Nacional extender un poquito ese plazo. También les contaremos qué pasó con un plantón ayer de obreros en la Alpujarra que exigían también garantías para esta cuarentena. Y dejando de lado todas estas noticias tan duras, les traemos de nuevo historias de historia, porque gracias a la periodista cultural Ana María Betancourt tenemos algunos relatos y también exaltación del arte que la humanidad hizo para sobrevivir a otras pandemias de nuestra historia como especie. En este caso hablaremos de la peste negra y las ratas, con relatos como El flautista de Hamelin. También vuelve Chaman Mori, porque es martes, para opinar de política, y por supuesto nuestra entrevista de Latinoamérica imaginada por artistas. El turno de hoy es para Marcela Zamora, también de El Salvador, y al final una cancioncita de Los Sucios y también el cumpleaños para nuestra adorada Morada. Bienvenidos a Morada Noticias. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Lau, un saludazo grande para vos, para mis compañeros Juanjo y Yorani, para el equipo de casa. Un feliz cumpleaños a Casa Morada, que es un lugar espectacular de esta ciudad, que es mi casa desde hace ya 2 meses y 10 días exactos, hoy que es 7. Un saludo para todos los habitantes de Medellín, para los oyentes que nos siguen por La Voz de las Estrellas. Un saludo para mi amigo ese, que lo quiero mucho, le dejo un abrazo. Un saludo también para toda la gente del país en este día 1216 de cuarentena. Hay que seguir teniendo fortaleza, pero saldremos adelante. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció ayer que la cuarentena nacional irá hasta el próximo lunes 27 de abril, en una extensión de la medida que inicialmente iba hasta el 13 del mismo mes. Con varias decisiones tomadas por el Ejecutivo, indagamos en varios sectores que se van a ver afectados por esta medida. En su declaración, el presidente hizo un llamado a la sociedad colombiana a respetar la cuarentena, con el fin de proteger la vida, y que esta medida ayudará a reducir la velocidad en la expansión de la enfermedad, así como a fortalecer el sistema de salud del país. Sin embargo, se mantienen algunas de las medidas que ya habían sido anunciadas previamente, como el confinamiento para los adultos mayores y el cierre de colegios y universidades hasta el 31 de mayo. Considerando que varios sectores se van a ver muy afectados por el cierre de casi todas las actividades, hablamos con Juan Pablo Valenzuela, un vocero de los comerciantes de la Noche de Medellín y presidente de Asobares Antioquia, quien nos habló sobre los perjuicios que pueden sufrir en el gremio, uno de los que aportó de manera temprana a la contingencia, cerrando voluntariamente sus establecimientos.
Con respecto a ese punto, tengo dos posiciones encontradas. Por un lado está una realidad muy clara y es que las medidas, por decirlo así, restrictivas que se están imponiendo por parte del gobierno nacional, lo que buscan es justamente que se contenga la pandemia y que el día de mañana los efectos en Colombia no sean peores. Entonces, por un lado, pues, con un llamado a la razonabilidad, son medidas que son necesarias para contener el virus como tal. Por el otro lado está el impacto económico y social que esas medidas tienen, sobre todo para el gremio de nosotros, porque nosotros fuimos el primer sector económico que restringió su actividad por orden del gobierno nacional, inclusive antes de la medida de aislamiento obligatorio, y seremos el último sector económico en reactivarse y en poder tener funcionamiento, inclusive después de que termine la medida de aislamiento obligatorio, que acabo de ver y la extendieron hasta el 27 de abril, y acá la estoy viendo acá en tiempo real. Entonces esas son dos posiciones encontradas, por decirlo así, con mucha preocupación, porque en este momento tenemos unos efectos y unos daños, por decir así, inmediatos con la medida, pero la preocupación también viene hacia el futuro, porque listo, se levanta la medida restrictiva, pero el proceso de reactivación económica va a ser muy lento, y en ese proceso muchas empresas de este sector, que diría yo en un 80% son medianas, pequeñas y pymes, entonces es la preocupación. Valenzuela nos indicó que se le ha hecho una petición al gobierno para lograr una sostenibilidad y la supervivencia de las empresas de este sector económico, pues muchas no podrían soportar las restricciones que, cree él, irían durante más tiempo, debido a la necesidad de pagar nóminas y de los arriendos que, nos explicó, en muchos casos son bastante elevados. Igualmente, expresó que en la reactivación económica no solo debe haber acciones del Estado, sino también de las empresas privadas en términos de proveedores, para que se creen estrategias que reactiven el gremio. Además, en el sentido de estas estrategias y de otras estrategias, Valenzuela nos dijo que ellos están también mirando acciones que pueden realizar para la protección de sus clientes una vez comience a mermar las medidas restrictivas. En este punto, indicó que piensan realizar algunos cambios como mayor rigor en la limpieza de los establecimientos, la instalación de productos desinfectantes y utilizar material desechable para evitar contactos compartidos, entre otros. Respecto al tema de educación, hablamos con el profesor Rubén Vázquez, de la Facultad de Ingeniería del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, quien nos contó cuál es su visión con los retos que hay para el desarrollo educativo del país. De todas formas, Colombia es un país de muchas desigualdades, donde hay algunas personas o algunos estudiantes que han tenido los privilegios de ser educados en colegios de élite, donde en su casa tienen unos supercomputadores con buena conectividad a internet. Pero también tenemos por otros lados, por ejemplo, caso puntual en el Politécnico, nosotros hemos hecho sondeos con diferentes estudiantes y hay estudiantes que se han regresado para zonas rurales, donde viven sus familias, porque ellos aquí en Medellín de pronto vivían en una habitación de un familiar o en una habitación arrendada o en un lugar que no es su casa natural. Entonces estas personas se han regresado para las zonas rurales, o inclusive personas que aunque viven en Medellín no tienen tampoco los recursos ni la conectividad suficiente para afrontar todos estos retos. Entonces digamos que estas son las personas que se están viendo principalmente más afectadas, precisamente porque no han tenido la oportunidad de conectarse, no han tenido la disposición inclusive dentro de sus mismos hogares para poder afrontar estos retos. Entonces nosotros, por ejemplo, a instituciones como el Politécnico le hemos hecho un llamado a que para superar estas crisis y ser equitativos y ser incluyentes con todos los estudiantes, deberían estar haciendo esfuerzos para comprar tabletas, comprar planes de celulares, y hacer un censo en la población estudiantil para poder identificar cuáles son las dificultades que ellos tienen y ver como institución o como gobierno se puede aportar para solucionar y permitir que estas personas no se atrasen. Sobre los docentes, el profesor manifiesta que hay problemas porque muchos no están preparados para una metodología virtual y que eso puede implicar una dificultad para el desarrollo de las clases, lo que plantea retos para el sistema educativo. Además, considera que los sectores vulnerables de la población también van a tener varios problemas, pues el sistema educativo colombiano no está preparado para ofrecerles gran calidad. Y hablando de dificultades, sí que nos vamos a enterar de lo que ya está sucediendo en las universidades públicas con Yorani Alzate, pero antes la quiero saludar y por supuesto preguntarle qué opina de la extensión de la cuarentena. Primero que todo, buenas tardes Laura, buenas tardes a mis compañeros realizadores y a todos los que nos siguen sintonizando.
Quiero darle un feliz cumpleaños a Morada, un lugar en el que estoy hace poco, pero que en este poco tiempo me ha formado muchísimo personal y profesionalmente. Respecto a lo que nos acaba de informar Juan Pablo, claramente el comercio nocturno se va a ver demasiado afectado. Ellos es como comenzar de cero, por decirlo así, ya que la gran mayoría de personas van a estar cortas de dinero y con muchas deudas. No sé, servicios públicos, cuotas atrasadas en los bancos, en fin, yo como ciudadana prefiero ahorrar para subsanar mis deudas que irme para un bar. Entonces es un gran reto para ellos, como lo expresa Juan Pablo. Por el lado de la educación, chicos, no solo es que muchos profes no están preparados para una metodología virtual, sino que, como hablábamos ayer, qué tan alta es la conectividad de Internet en nuestro país, tengan la misma facilidad. Es decir, esos otros que no tienen esa forma de conectarse, simplemente tienen que perder el semestre de la U o las actividades que se realicen durante este tiempo porque no cuentan con un equipo en casa ni con acceso a Internet. Y sobre todo lo que nos consterna más aquí en este noticiero, como somos vigilantes del poder, son las instituciones públicas de educación superior. En este caso, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, les traemos una noticia buena, muy buena, y una mala también. El equipo de investigación de inmunovirología de la Universidad de Antioquia anunció este lunes 6 de abril que logró aislar en el laboratorio el virus SARS-CoV-2, este tipo de coronavirus que es el agente causal de la enfermedad COVID-19. Este logro permite que se adelanten investigaciones sobre medicamentos que puedan combatirlo. Además, también podrán evaluar los protocolos para inhabilitar el virus de instrumentos y ropa quirúrgica. La doctora María Teresa Rugeles, líder del grupo de investigación, nos explicó qué significa este avance. Lo que nosotros logramos es que el virus que está circulando actualmente en Medellín lo hemos crecido en el laboratorio y hoy lo tenemos básicamente en un tubo de ensayo. Eso entonces es muy importante porque significa que se nos abren puertas para hacer investigación en diversos campos. Son muchas las oportunidades que vamos a tener de ahora en adelante, pero quizás de las más importantes para tener una aplicación inmediata en esta pandemia es que a través de este cultivo vamos a poder evaluar medicamentos que están actualmente en uso para otras patologías, pero que por su modo de acción pudieran tener la capacidad de inhibir la replicación de este virus. Los podemos ya, evaluar rápidamente en el laboratorio para poder seguir el camino de establecer nuevas terapias que probablemente se puedan aplicar durante esta pandemia. Eso es una de las cosas muy importantes. La segunda es que sabemos que Medellín es una ciudad de muchos emprendedores, hay ya varios desarrollos tecnológicos donde se están tratando de establecer protocolos para poder eliminar el virus de los equipos que se están utilizando en el manejo de estos pacientes, de la ropa que usa el personal de salud durante la atención a estos pacientes, y ya teniendo el virus, en el laboratorio podemos tener la capacidad de evaluar esos protocolos y de que realmente se utilicen de la mejor manera para que puedan tener un impacto en bloquear la transmisión del virus. Francisco Javier Castrillón, virólogo y experto en evolución viral, dijo que con este aislamiento se puede verificar que los reactivos que se están usando sí se acomoden a la cepa que tenemos en el país, es decir, que los medicamentos que se usan en este momento, como el acetaminofén, sí sirvan para tratar la enfermedad que genera el virus. Como todos sabemos, ya pues hay varios laboratorios en Colombia habilitados y haciendo las pruebas diagnósticas, y también hay una gran cantidad de reactivos diagnósticos comerciales que están siendo introducidos al país, de los cuales pues no tenemos todavía como conocimiento de cuáles son los mejores para utilizar, si se desempeñan bien o no. Entonces esta herramienta que tenemos, que es el cultivo en el tubo de ensayo, virus en el tubo de ensayo, la podíamos utilizar para comparar diferentes técnicas, de verificar que los reactivos que estamos usando para detectar el virus sí se acomodan a la cepa que tenemos circulando en nuestra ciudad o en nuestro país, y no que de pronto el cambio en el genoma del virus lo haya modificado de tal manera que ya los reactivos que fueron desarrollados en otros países no se apliquen al virus nuestro. También nos preguntamos cómo se
se aisló ese virus y cómo podemos estar seguros de que ese virus que se tiene en la Universidad de Antioquia es el que está produciendo la pandemia en el país. Respecto a eso, Guaybar Aguilar, investigador del equipo y quien lo manipuló por primera vez en el laboratorio, contó que a los 3 días encontraron cambios en las células de un riñón de un mono. Necesitamos aislar RNA, que es el genoma de este virus, y posteriormente hacer una PCR en tiempo real, y con lo cual nosotros entonces pudimos confirmar de manera específica que, digamos, el patógeno que estaba causando esos efectos citopáticos en esas células se trataba del coronavirus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que está causando esta epidemia. Entonces, con eso ya teníamos, digamos, esa primera confirmación. Luego decidimos hacer una inmunofluorescencia indirecta para confirmar estos hallazgos. Este procedimiento se basa en que hayan anticuerpos que detecten específicamente el virus. Digamos, en ausencia no teníamos, digamos, un anticuerpo comercial. Realmente no sabemos si en ese momento en Colombia lo esté, pero decidimos tomar una muestra entonces del paciente de suero, asumiendo que si ella estaba montando una respuesta inmune, pues iba a tener anticuerpos que pudieran detectar específicamente este virus, y usamos un segundo anticuerpo que estaba marcado y reconoce cualquier anticuerpo humano. Entonces, si nosotros veíamos una señal de fluorescencia en las células, querría decir que estábamos entonces frente a este virus. Efectivamente se hizo el ensayo con células no inoculadas, células inoculadas, y vimos una señal de fluorescencia, aunque tenue, la señal estaba presente en las células, lo que nos confirmaba entonces que efectivamente, digamos, el virus que tenemos en el laboratorio se trata del SARS-CoV-2. Pasando a otro tema, la Universidad de Antioquia, ayer también se presentaron algunas denuncias vía Twitter de algunos docentes porque, según Juan David Ortiz, profesor de la Facultad de Comunicaciones, pese al llamado que hace la universidad de mantener activas las clases y la relación con los estudiantes, este mes ellos solo recibieron una parte de sus salarios correspondientes. Esto porque los docentes no solo dan clase, sino que además tienen actividades especiales como la investigación. Sí, esa gracias a la cual se pudo aislar el virus del COVID-19 y los cursos de extensión. Y según conoció Morada Noticias, varios docentes solo recibieron el pago por las horas de clases. Este tiempo para algunos profesores representa la menor parte de su salario. Para poner un ejemplo, Juan David Ortiz explica, un profe recibe por cátedra un pago promedio de 1.700.000 pesos que le consignan en la cooperativa de profesores Corpruda, con la que tiene un crédito para su doctorado. Cuando la UDA le paga, le hacen una deducción de 340.000 pesos. Entonces, usualmente le quedan cerca de 1.300.000 pesos, pero esta vez, sumando todos los contratos de cátedra, la UDA le pagó solo 480.000 pesos. Eso, menos la deducción de Corpruda, implica que en su cuenta quedaron 120.000 pesos para todo el mes. Morada Noticias conoció la cifra de alrededor de 12 docentes de cátedra afectados igualmente por la irregularidad en pagos, pertenecientes a facultades como Comunicaciones, Derecho, Ciencias Sociales y Humanas y la Escuela de Bibliotecología. Sin embargo, parece que no es una condición que enfrentan todas las unidades académicas de la institución. Preguntamos mucho al equipo de prensa del Alma Mater por esa situación, pero aún no se pronuncian. Chicos, pues sobre esta nota de la Universidad de Antioquia quedan dos sensaciones pues muy claras, ¿no? La primera es una de orgullo y de emoción enorme por ver que los investigadores de la Universidad de Antioquia demuestran que en este país la ciencia tiene elementos muy importantes y tiene personas con unas capacidades supremamente altas para lograr este tipo de cosas. Esto sin duda demuestra pues, que hay que apoyar muchísimo más con el presupuesto del país a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación. Pues que en la Universidad de Antioquia encuentren la cura para el coronavirus, quién sabe, puede que sí, puede que no, pero sin duda están haciendo un aporte grande a la investigación que sobre este tema se está desarrollando en el mundo. Y pues bueno, quedan muy bien parados con todo esto. Una felicitación grande a este grupo de trabajo. Y lo segundo es que es una vergüenza absoluta que en plena contingencia una institución así, que muestra un logro de estos, le esté reduciendo el salario, le esté quitando o esté privando a ciertos profesores de sus salarios. Pues es de lo que viven, entonces hay que tener mucho cuidado y hacer las denuncias respectivas. A mí lo que me preocupa, Juanpa, es que, por ejemplo, estos docentes afectados sean sobre todo de las facultades donde creen que la investigación puede no aportar mucho, como por ejemplo las ciencias sociales, las humanidades, comunicaciones. Pero díganme, si el periodismo no fuera libre en ese momento, ¿cómo nos enteraríamos de todo lo que está pasando en el mundo?
Y esto, por supuesto, es gracias a esa investigación periodística que también inicia en las facultades de comunicación y que le debemos a nuestros docentes. Lau, es que es un asunto muy fuerte y no es extraño que haya un desprecio grande en muchos casos por áreas afines a las ciencias sociales. Nosotros que lo estudiamos y yo particularmente que he hecho investigación en este campo, sé lo que es esto, entiendo que la mirada fuerte se le da a las ciencias duras y los presupuestos se le entregan a esas áreas. Pero yo no hablo simplemente de investigación en un punto específico, en un tema específico, ¿no? Yo hablo de que en el país se permite investigar, porque cuando salgamos de esto, desde la sociología, desde la antropología, desde la lingüística, desde la comunicación, el trabajo social, la psicología, vamos a necesitar investigaciones y vamos a necesitar entender qué va a quedar socialmente y cómo va a quedar el sujeto frente a todo esto y qué construcciones nuevas sociales se van a hacer. Entonces, claro que a uno le duele saber que se le quite recursos a estas áreas y que se menosprecie su trabajo cuando es absolutamente fundamental. Tenemos pendiente también contarles en esta emisión de Moradas Noticias del 7 de abril de 2020 qué pasó ayer en la Alpujarra con un plantón de obreros y también cuál será el destino de nuestro plan de desarrollo que debía ser aprobado el próximo 31 de mayo y ahora va a tener que cambiarse estructuralmente por la atención a esta contingencia del COVID-19. Al menos 500 trabajadores de construcción se reunieron este lunes 6 de abril a las 9 de la mañana en el Parque de las Luces, pidiendo la presencia de la Personería de Medellín y manifestando que son cerca de 900 albañiles de todas las comunas de la ciudad que viven del día a día y que están pasando necesidades en compañía de sus familias por la situación de aislamiento social obligatorio para contrarrestar el COVID-19. El personero de Medellín, William Jeffer Vivas Lloreda, en compañía del personero auxiliar Andrés David Torres y el personero delegado para los derechos humanos Luis Fernando Giraldo atendieron el llamado de los trabajadores, quienes expresan que no han recibido ninguna ayuda por parte de la administración. Según Vivas Lloreda, se le solicitó a la secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, agilizar la entrega de ayudas humanitarias y desde la personería se hará vigilancia especial a esta situación para validar que se cumpla la caracterización y se entreguen las ayudas en los próximos días. Hemos sido llamados por un grupo de personas que se dedican a la construcción, albañiles, donde indican que la administración municipal en días pasados les dijo de caracterizarlos para darles algún tipo de ayudas y esas ayudas no han llegado. La gente ha dicho que se está muriendo de hambre. La gente está pidiendo ayuda alimentaria por parte de la administración y ha pedido que no lo caractericen más si no le van a entregar alimentación. Por eso hemos venido donde la Secretaría de Inclusión para el efecto de que se agilice la caracterización que hace falta y de manera pronta se le den ayudas alimentarias a la población que hoy está sufriendo esta gran necesidad. Nos hemos comprometido para que vamos a tener un funcionario permanentemente dedicado a hacer seguimiento a la caracterización como también al cumplimiento de los compromisos suscritos y es que se le lleve ayudas a la población, sea en dinero o sea a través de kit alimentario. Eso lo determina la administración, si es dinero o kit alimentario. Lo importante es que se le lleve ayuda a la población que hoy está sufriendo estas necesidades que todos conocemos. Sí, la Personería Municipal va a seguir prestando servicios. A partir del día miércoles estaré despachando desde la UPDH todo el fin de semana para poder desde allí estar pendiente a todas las situaciones de ciudad en el marco de esta contingencia. El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín anunció que considera necesario realizar un cambio de escenario en la construcción del plan de desarrollo de la actual alcaldía ante la emergencia presentada por el coronavirus y sus efectos negativos en aspectos sociales y económicos. Dado que esta emergencia genera impactos negativos en el empleo, el ingreso y la vida diaria de los ciudadanos, el recaudo fiscal, demanda también una inversión mayor en salud y afecta al sector empresarial, la administración acepta que se plantean nuevos retos en su rumbo. Jorge Mejía Martínez, director del Departamento Administrativo de Planeación, manifestó la necesidad de evaluar el plan de desarrollo en perspectiva de la contingencia. La ciudad se encuentra hoy construyendo su plan de desarrollo, que será la carta de navegación para los 4 años que recién se inician. Será un plan de desarrollo que aspiramos transforme a Medellín con sus 5 grandes líneas estratégicas: Medellín Valle del Sóvar, Ecociudad, recuperar lo social, transformar la educación, gobernanza y participación ciudadana. Pero hoy vivimos una realidad que no podemos soslayar. El coronavirus o COVID-19 ha impactado en todos los ámbitos
de la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ambiental, lo institucional. Necesitamos identificar la magnitud de esos impactos y, lógicamente, las respuestas o las políticas que habremos de adoptar en el plan de desarrollo para hacerle frente a esas consecuencias. De allí que los estamos invitando a ustedes, los habitantes de Medellín, para que nos permitan conocer sus opiniones respecto a esta contingencia que indudablemente marcó el presente y el futuro de la ciudad. Mejía extendió una invitación a la ciudadanía para analizar cuáles son las mayores consecuencias de la crisis y cuáles acciones tomar para hacerle frente a la situación. Hablamos con Julián Tamayo, politólogo y ex subsecretario de Despacho de Formación Ciudadana de la alcaldía pasada, sobre cuáles son los retos que esta situación le plantea al plan de desarrollo en temas como inversión, participación y cuáles son las personas vulnerables de la ciudad que deben ser atendidas. Pues el recurso de infraestructura en el proyecto de plan de desarrollo representa el 21,6% del recurso a invertir en los 4 años de gobierno. Y yo creo que aquí el gran reto para el alcalde Daniel Quintero se centra en definir entre lo urgente y lo importante cuáles son esas estrategias que deben sufrir recortes o ajustes para atender una contingencia que hoy es una realidad. Pero para eso también es importante recordarle a la audiencia que el actual proyecto de plan de desarrollo pues es un borrador, no ha sido sancionado, no ha sido aprobado por el Consejo Municipal y por lo tanto está en la oportunidad de modificarse para atender y priorizar cuáles van a ser esas necesidades. Entonces, por supuesto, seguramente muchos de los programas y proyectos del plan de desarrollo, del borrador de plan de desarrollo actual, serán impactados, pero será potestad, por supuesto, del Consejo de Medellín y el alcalde municipal definir cuáles de esos proyectos en términos de infraestructura y movilidad se verán impactados concretamente. Tamayo nos dijo que se debe hacer una revisión de aquellos eventos masivos, pero que considera que Medellín no puede parar en muchos aspectos de su funcionamiento: desarrollo estratégico, atención a familias vulnerables, proyectos que mejoren la calidad de vida, entre otros. Los primeros proyectos a los que hay que apuntarles para modificarlos en términos presupuestales son aquellos que le apuntan a las aglomeraciones públicas, pues porque entendemos que hoy la necesidad es que las personas no se encuentren en lugares o encuentros masivos de personas, como conciertos, como ferias, como fiestas, y esos recursos hoy comiencen a apuntarle a la atención de personas vulnerables. Yo creo que hay que comenzar a sopesar esas necesidades. Por supuesto, algunos temas de infraestructura física, no todos. La movilidad en Medellín hoy es un tema crítico, la calidad del aire lo demuestra también, entonces no podemos dejar de pensar tampoco en mejorar el medio ambiente, mejorando la movilidad de la ciudad, porque a futuro puede generar consecuencias como la que hoy estamos viviendo con el COVID-19 o peores frente a la salud pública de nuestra ciudadanía. Sobre los sectores vulnerables, indicó que él considera que son los niños, personas con defensas bajas y poblaciones que estén definidas por las políticas públicas, minorías indígenas y negras, personas de estratos 1 y 2, personas en situación de calle, entre algunos otros. Por ahora, el Consejo Territorial de Planeación terminó el análisis del anteproyecto de plan de desarrollo y el pasado 31 de marzo entregó su concepto. La administración tendrá este mes de abril para analizar y hacer los ajustes necesarios. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer, lunes 6 de abril de 2020, 2 personas fueron asesinadas en Medellín. Una de ellas, un hombre no identificado en el corregimiento 70, Altavista, en la vereda San José del Manzanillo, tenía entre 35 y 40 años. Además, también perdió la vida Anderson Pacheco Maldonado, quien había sido atacado el viernes 3 de marzo de 2020 y perdió la vida el 6 de abril. En la Comuna 10, La Candelaria, en el barrio Villanueva, también tenía 31 años y fue atacado con un arma de fuego. En lo que va del año hemos perdido 93 personas, 93 seres amados que nos harán falta. Además de eso, damos una alerta ante el delito de la desaparición en Medellín. Les recordamos a los oyentes que seguimos buscando a Luz Lady Vanegas Orozco, de 44 años de edad, que desapareció el 1 de enero en el barrio Castilla. Su hija Yesenia Rivera aún quiere verla con vida. Luz Lady lleva 98 días
sin saberse nada de ella, sin poder compartir con su familia más en este tiempo duro de cuarentena. Un llamado a las autoridades para que nos digan por favor dónde está y qué le pasó. Por los 93 seres amados que por otro lado nos hacen falta, porque sabemos que ya no volveremos a verlos, que ya no podemos imaginar las ciudades posibles que tenían dentro de su cabeza y tampoco ver su maravillosa sonrisa. Lo digo en especial por la de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Miguel, nuestra rata. Dedicamos un minuto de vida. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelin y era una ciudad rodeada por murallas, muy bella y también era muy próspera porque tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Entonces todos sus habitantes vivían felices, tranquilos, hasta que de pronto un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos, miles de ratas de todos los colores. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó a traer gatos para que acabaran con ellos, pero no funcionó. Trampas y ratoneras, pero tampoco funcionó. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionó. Y las ratas eran cada vez más y más. En medio de esta situación llegó un flautista, Hamelin, que le aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de las ratas. Entonces este flautista sacó su flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Eran cientos, millares, y se acercaron a él y comenzaron a seguirlo con el vaivén de la música. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegó al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. Esta es la historia central del flautista de Hamelin, cuento clásico alemán que los hermanos Grimm documentaron para que pasara de generación en generación, y tal vez tiene 1000 variantes. Algunas son terroríficas porque dicen que como no le pagaron al flautista, él regresó al pueblo y se llevó a algunos niños y niñas y no volvieron a saber de ellos. Pero es esta en esencia. Este cuento lo podemos asociar con la peste negra, cuando llegó a Europa y cobró la vida de muchas personas. A mediados del siglo XIV, entre 1347 y 1353, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Esta enfermedad comenzó en Asia y se propagó por todo el continente europeo a través de las rutas comerciales y por barcos. Pasaba de las pulgas y ratas a los humanos muy fácilmente porque se alojaban en graneros, molinos, casas y donde se almacenaba la comida. Transcurrían entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad y otros 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes. Y tal vez una semana más hasta que la población adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuellos con la inflamación de algunos de los nódulos del sistema linfático, acompañada de la supuración y fiebres altas que
provocaban en los enfermos escalofríos y delirio. En esa época se creía que la peste era un castigo divino y los doctores que atendían a los pacientes se vestían con capa negra, guantes, sombreros y unas mascarillas con forma de pico de ave, una imagen que desde entonces se popularizó bastante para hablar de las pestes y pese a toda la devastación que causó la enfermedad, también esta animó a la creación de historias y pinturas como la del cuento del flautista de Hamelin. Por esta época también, el poeta y escritor Giovanni Boccaccio sobrevivió refugiándose en la campiña toscana, en Italia, donde escribió una obra en la que contó 100 novelas o fábulas o parábolas o historias, como las queramos llamar, ficticiamente narradas por 7 mujeres y 3 jóvenes en los pestilentes tiempos de la pasada mortandad. Este texto es el de Cameron, más adelante hablaremos de él. Compuesto para entretener particularmente a las damas afligidas por el amor, pues obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas. Esta obra ofreció una estrategia para pasar el tiempo en cuarentena. Ya saben, leer, escribir, pensar, meditar, escuchar música. Escuchar, por supuesto, La Morada, sin lugar a dudas nos ayudará a pasar este tiempo. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Tenemos pendiente también contarles en esta emisión de Morada Noticias del 7 de abril de 2020 qué pasó ayer en la Alpujarra con un plantón de obreros y también cuál será el destino de nuestro plan de desarrollo que debía ser aprobado el próximo 31 de mayo y ahora va a tener que cambiarse estructuralmente por la atención a esta contingencia del COVID-19. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz de las Estrellas 1290 AM y nuestro maravilloso Mixcloud. Hoy es martes 7 de abril, como ya lo dijo Laura, y se conmemora el Día Mundial de la Salud. Esto porque en 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó que esta fecha fuese escogida en conmemoración de la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y con la necesidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales, además de crear hábitos sanos en las personas. Es curioso que todo esto pase justo en medio de una crisis de salud pública como la que estamos viviendo. Así empezamos este martes, aquí están sus maravillosos datos para combatir al poder. Ya hemos hablado de lo que pasa con el comercio, ya sabemos el dilema de las exportaciones del café y las flores. Sabemos esta crisis cómo ha afectado a colegios y universidades, pero ¿cómo está viviendo el sector del transporte público de la ciudad esta cuarentena? Acá les contamos un poquito. Medellín cuenta con más de 19.000 taxis, 4.000 buses y 200 trenes de metro para transportar los 2.427 millones de habitantes hacia sus diferentes compromisos del día. Pero si todas estas labores se encuentran en un stand-by y todos estamos en casa, ¿qué estará pasando con ellos en cuarentena? Una imagen se me viene a la cabeza de la estación Prado del metro, como tan llena de gente, tan llena de carros y sus buses y el metro pasando por arriba, que le chillan esos rieles del peso tan berraco que lleva en las horas pico. La cosa es que hoy esa imagen sería muy distinta. Nada más ayer el metro, que en un día normal transporta a 820.000 pasajeros y recibe aproximadamente 2.000 millones de pesos, anunció que diariamente se están estimando pérdidas cercanas o superiores a los 1.000 millones de pesos.
gracias a que se ha reducido hasta en un 87% el uso de este transporte público. Cifras alarmantes que significan una reestructuración sobre sus tiempos y presupuestos para las adecuaciones que se vienen realizando en estaciones como Aguacatala y Poblado, además del Metrocable de Tricentenario. Pero si así está el metro, que es ese transporte que nos lleva de un polo a otro con 2.000, 3.000 pesos, ¿cómo la estarán pasando los taxistas y buceros de nuestra ciudad? El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, comunicó que a partir de hoy, martes 7, quien no tenga su tapabocas no podrá acceder al sistema metro. Hay que recordar que Medellín mantiene un flujo vehicular de buses y taxis, pero con la premisa de que se opere como un día festivo. O bueno, así al menos para las empresas de buses que se acordó esto. No iban a soltar todos los buses como un día normal, sino de a poquitos. Los taxistas, por otro lado, la tienen súper difícil. Aparte de que son uno de los más susceptibles al contagio debido a su cercanía con el pasajero y que el lugar queda expuesto para almacenar el virus y poderse propagar fácilmente, están casi obligados a trabajar con aplicaciones tipo Didi o Easy Taxi, puesto que en los retenes de tránsito se están exigiendo los soportes que indiquen que están trabajando en pro a las leyes de la pandemia, o sea, no buscando carreras por ahí. Hablamos con Darío Cardona, conductor de taxi desde hace más de 20 años, quien nos contó que la mayoría de sus colegas están metidos en casa, haciendo carreras a personas muy cercanas, las cuales en su mayoría se dirigen a centros de salud y mercados, solamente para abastecerse. O sea, la gente los usa para cosas muy específicas, no es el mismo flujo de un día normal. No podemos olvidar que el primer muerto en Colombia a causa del coronavirus fue un taxista cartagenero y que la mayoría de estos taxistas son personas veteranas, o sea, las más susceptibles al virus. Sin duda, esta pandemia está generando caos en casi todas las formas de trabajo. Entre más ampliamos el campo, más logramos observar las dificultades del vecino. Es por eso que desde Morada Noticias seguimos invitando a toda la comunidad a que se mantenga en casa seguro y siga todas las recomendaciones posibles si es que tiene que salir a la calle, con el fin de contener este virus y poder volver a nuestras vidas normales, entre comillas, lo más pronto posible. Definitivamente esta pandemia le cambió el curso a todos los sectores. Mira la noticia de la concentración masiva de trabajadores de construcción allá en el Parque de las Luces. En fin, ya desde Morada hemos informado la situación de muchas comunidades. Por eso creo que es necesario, buscar más estrategias para apoyar estos sectores desde la administración, aunque resalto la buena labor de Daniel Quintero y también considero súper importante la solidaridad entre nosotros como ciudadanos. Respecto a esos datos de Juanjo, me pregunto cuánto les estarán cobrando los propietarios de algunos taxis cuando ponen a un tercero a manejarlo, es decir, yo te paso mi carro y vos me das, 100.000 pesos diarios. Y por el lado de los buses, por lo que sé es que acá en Barbosa por lo menos algunos conductores están trabajando solo por días porque los dueños de algunos buses decidieron salir a manejar ellos como para contrarrestar las pérdidas. Y lo mismo está pasando con algunos taxis. No sé si es que trabajan al día o qué, pero esa es una de las situaciones que se han presentado acá. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. No hay solución por ese camino, camino, no hay solución. Si es que la vida ya no es lo que era, ya no nos sobra ni un pavo en la cartera. Cada día todo es más caro, ya no nos llega con lo que nos da el paro. Y hay que pagar facturas y alquiler, haciendo malabares para que llegue para comer. Esta
puta crisis nos tiene puteados. Teníamos trabajo pero nos han echado. No hay solución. Por ese camino no hay solución. No hay solución. Por ese camino no hay solución. Y los políticos siguen viviendo bien, y los banqueros siguen viviendo bien, pero el obrero cada día va peor, y ese camino no es la solución. Ya la gente humilde ya está reportando, nuestros derechos nos están quitando, ya no podemos ni protestar, pero a mí no me van a callar. No hay solución, por ese camino no hay solución. No hay solución, por ese camino no hay solución. Malditos gobiernos vendidos por la plata, tratando al ciudadano como si fuera una rata. No les importa nuestro bienestar, lo único que importa es lo que puedan robar. Y ahora se aprovecha el empresario que te ofrece un curro con un sueldo precario, y tienes que aceptarlo si quieres comer. El camino que han tomado es para retroceder. No hay solución, por ese camino no hay solución. No hay solución, por ese camino no hay solución. No hay solución, por ese camino no hay solución. Con las notas de No hay solución de Haiku Diyemba, seguimos con esta emisión de Morada Noticias del 7 de abril de 2020. En un día como hoy les contamos historias de la cuarentena que se alarga hasta el 27 de abril de este año, también de la Universidad de Antioquia, que logró aislar el virus en uno de sus laboratorios, el virus que genera el COVID-19, pero por otro lado que también algunos de sus docentes están sin la mayor parte de su salario porque no les pagaron. Esta denuncia que nos hace un docente de la Universidad de Antioquia. También les contamos qué pasó con un plantón ayer en el Parque de las Luces de Oureros, y también les contamos qué va a pasar con nuestro plan de desarrollo municipal que tiene ahí ralentización por esta contingencia. En los datos para combatir el poder hablamos un poco de transporte, también teníamos la nota de Ana María Betancourt sobre la historia de las pandemias y toda la literatura y el arte que generaron a su alrededor. Y si quieren volver a escuchar estas historias, por favor, entren a nuestra plataforma de Mixcloud, mixcloud.com/Morada Stereo. Vamos a darle paso a Chamán Mori, nuestro alcalde de la imaginación. Lau, pero antes de que sigamos hay una noticia para la ciudad en el aspecto cultural, y es que ya nombraron a la nueva directora de eventos de libros. Se trata de Ana Piedad Jaramillo. Es una comunicadora social, ha trabajado mucho en el mundo de la cultura y el arte. Tiene unos posgrados en Francia, en París, en estudios cinematográficos. Fue la directora del Museo de Antioquia, y bueno, esperemos que Ana Piedad Jaramillo lleve por el buen sendero a los eventos del libro, que es un evento muy importante de la ciudad. Muchas gracias, Juan Pablo, y ahora que me recuerdas estas actualizaciones informativas, también les contamos a los oyentes que el alcalde de Medellín decidió donar su salario para esta contingencia e invita a sus secretarios de despacho a hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa con esto, pero ahora sí, ¿qué piensa nuestro alcalde de la imaginación, Chamán Mori? Pajaritos, arbolitas, yo ya entendí cómo es la vuelta del coronavirus. Vamos a ponerle serios un momentico. Yo sé que aquí el cuento conmigo es ficción y humor, pero el tema de que se muera una abuelita es una cosa muy delicada. Por eso hay que dejar la bobada, encerrarnos bien y nada de amargura. Yo sí les digo una cosa desde la anarquía, eso de estresarse y eso de la ansiedad es un lujo gomelo.
Entonces, nada, a jugar, a dibujar, a crear, y siquiera votaron por mí, porque yo sí creo en una vuelta del mínimo básico vital, ¿cierto? O el salario mínimo vital para todo el mundo, el salario universal, que es el tema de nacer con la vida ganada, ¿sí me entiendes? Que todo el mundo tenga como su platica, y eso que la platica está como un poquito anticuada, está como que se vuelve más contemporáneo y más bacaneado el tema de los trueques. Pero píllese pues, en mi alcaldía todo el mundo nace con la vida ganada, entonces nadie va a aguantar hambre. Y yo ya me tocó ponerme en serio, ¿cierto? Y poner a trabajar a Castaing Galdolfo y a NBA para que esto esté lleno de carritos y lleno de gente que tiene toda la protección, con todo el traje. Entonces la gente se va a encargar de estar transportando, los médicos, los enfermeros, pero sobre todo las rancheras de mercado. Entonces esto da pie a uno poder invertir en los campesinos, ¿sí o qué? Y que a todo el mundo le llegue una ancheta bien bacana, inclusive con chicha, con su chamber para los mayores de edad, ahí a la puerta. Y yo desde la alpujarra ficticia y la alpujarra nocturna tampoco voy a dejar de hacer cosas. Entonces hace 8 días mencionamos el tema de Telemedellín y no se nos va a olvidar, porque aquí me dicen las compañeras y Juan Pablo y Juan José que vamos a empezar a hacer análisis de gabinete. Entonces yo sí le digo qué hay que hacer con Telemedellín. Con Telemedellín hay que dividirlo, acabarlo, ¿cierto? Esa cosa se tiene que volver en un montón de medios virtuales y digitales, una plataforma digital para uno estar bien enterado, pero sobre todo, ¿sabe qué es lo chimbe, qué es lo bacano? Hay que pasárselo a la oposición. Porque es que un poquito de crítica no hace daño. ¿Cómo nos aguantamos que todo ese platal que vale mantener Telemedellín esté en manos de la alcaldía, como para uno estar en un coro donde todo el mundo tiene la misma voz? Es que no es por nada ni nada, pero lo que se está mostrando esta crisis es que lo que menos necesitamos son políticos, y los políticos salen muy caros, y lo que uno le entrega a los políticos empieza a valer 10 veces más. Yo creo y le pido a la gente de Mora Noticias que analicemos cuánto vale Telemedellín, porque es que hacer televisión como se hacía hace 20 años sale muy caro. Hay cosas que están informando más y son más entretenidas y más divertidas, y las ve más gente ya a punto de todo digital y todo internet. Yo no sé cómo hacemos para desmontar esos que se nos van volviendo como elefantes blancos con cuerda o con pilas. Es financiar la represión, pagar tributo a la nación, es financiar la represión. Queremos saber ustedes, los oyentes, también qué opinan de lo que nos dice Chamán Mori sobre Telemedellín. Por favor, arróbennos, escríbanos a @moradanoticias en Twitter, o también al 350-666-8436. Como prometimos esta semana, de nuevo un fragmento de nuestras entrevistas de Latinoamérica imaginada por artistas. Esta vez contaremos con la voz de Marcela Zamora. Su entrevista, por su parte, ya no está en nuestra plataforma de Mixcloud, sino que la pueden consultar escrita a través de morada.co en el banner que dice Latinoamérica imaginada por artistas. Nací en una finca, tengo 5 hermanos, con ausencia de padre. Mi padre estaba peleando una guerra aquí en El Salvador, a nivel sin armas, sino a nivel intelectual, un intelectual muy conocido, como te dije. Sí. Pero no recuerdo que me faltara nada, y creo que nos faltaba todo. Entonces creo que ahí comienza el arte. Creo que el arte es libertad, el arte es creación, y ese es el problema que después te contaré ya de adulta, ¿no? Cómo agradezco haber tenido esta infancia. Pues crezco en esta finca durante 10 años, con una madre que trabajaba, mi abuela, que era la típica abuela que cocía cajeta en una gran olla, y pues no pobres, dignos. O sea, éramos humildes y dignos, una familia humilde y digna, como eran todos en Nicaragua. En Nicaragua, pues la verdad, no había nada para nadie. Entonces creo que
ese poder de imaginar, de escaparme, de meterme en medio del chagüite, de en medio del platanal, de en medio subirme a los palos de limón, de jocotes y ver el cielo y tener tiempo para imaginar, tiempo de silencio. El silencio es muy importante para crear, el tiempo de ocio es muy importante para crear. Vivimos en una sociedad donde a los niños hay que ponerles a hacer algo todo el tiempo y se ha descubierto por miles de métodos que eso te anula la capacidad de creatividad. A los niños hay que dejarlos, que ellos tengan su tiempo de ocio para que ellos creen. Entonces yo creo que yo tuve esa gran suerte, yo tuve una gran suerte. Además, mis padres siempre antes de dormir nos contaban un cuento, entonces mi padre los inventaba, mi madre los leía. Entonces para mí era el momento más especial, la noche, porque cuando estaba mi papá nos inventaba unos cuentos fantásticos, increíbles, y yo lo hago ahora con mi hija, y mi madre nos leía. Entonces la lectura fue algo con lo que yo crecí, que creo que también los artistas tenemos que ver cine, ver pintura, leer, experimentar, ¿no? Las diferentes ramas de las artes. Entonces, pero realmente crecí sin referentes artísticos. Yo era una niña que no sabía quién era Picasso, ni tampoco quién era Godard, ni tampoco ni Scorsese, ni quién era Pavarotti, ni quién era... Pues no había televisión, teníamos una televisión blanco y negro, los muñequitos eran en ruso, veía Machi el oso en ruso. Cuando vi por primera vez Machi el oso en español era como... ¡Oh! Me trasladé a los 8 años y fue como, Machi el oso, están en español. Y cuando fui a República Checa y vi todo Machi el oso por todos lados, y yo solo dije, yo veía Machi el oso en checo, en checo. O sea, yo veía muñequitos en ruso, en checo, blanco y negro, no, la televisión no funcionaba. Crecí en medio de un mundo imaginario, sin saber que se estaba peleando una guerra tan fuerte en este país, en El Salvador. Entonces realmente yo nunca tuve conciencia del peligro que corría mi padre aquí. Yo estaba creando monstruos en mi cabeza, creando rutas mágicas a través de la finca, haciendo castillos de lodo, etcétera, hasta que nos trajeron a El Salvador. Entonces luego pues ya vengo a El Salvador, deciden venir a un año de la firma de los acuerdos de paz en el 89, y pues yo siempre digo que ahí realmente aprendí lo que es la vida dura, aprendí lo que es ser niño y niña, aprendí las diferencias, aprendí la diferencia de clases. Nunca estuve cómoda yo con lo que era este país. Para terminar este programa le cuento a los oyentes que un día como hoy, 7 de abril, hace 8 años nació el colectivo Morada. A pesar de que yo soy moradora hace muy poco tiempo, pues quiero contarles también por qué no celebrar un cumpleaños en un año como el 2020. Hace un poquito más de un mes, casi 2 meses, nos dejó paralizados literalmente la muerte de uno de nuestros moradores más importantes, el asesinato de Miguel Ángel de la Rata, alguien que sin duda le ponía muchísimo sabor y muchísima alegría a los procesos que se llevaban a cabo en nuestra casa. Morada, además de ser la morada material con un espacio, una casa, una emisora, hay muchísimas redes, muchísimas actividades, alianzas, encuentros, disfrute. Nos mueve el placer, nos unen las sensaciones. Cuando mataron a Miguel nos arrebataron un poco de ese gozo que nos caracteriza, pero todavía creemos que solo se puede amar lo que se habita, y por eso pues nos seguimos llamando Morada, por habitar, morar, habitar la propia vida, habitar al otro, habitar en movimiento, habitar recorriendo, pertenecer a esta ciudad sin necesidad de poseerla. Y por eso pues les doy una dosis
para terminar esta emisión de una de las canciones y uno de los géneros que tienen que ver con la casa, que suenan en la casa. A esto suena Morada, al punk, al rap. Y para presentarles esta canción, que es de Los Sucios, una banda muy conocida de la casa y amiga del colectivo, voy a ambientar también con la lectura de nuestra reclamación, que está en unas partes de nuestro manifiesto, que pueden volver a leer, por supuesto, en la página morada.co. Reclamación. 1. Reclamamos la medianoche y poder ser seres nocturnos. 2. Queremos vidas donde empezar el día sea deseable y los lunes estén morados por nuestros sueños. 3. Reclamamos licencias de enamoramiento. 4. Exigimos indemnizaciones e incapacidades para el desamor. 5. Demandamos impuestos y diatribas para aquellos portadores de una belleza que humilla y no invita. 6. Exigimos que los premios de arquitectura y los edificios históricos bellos sean usados como moteles públicos y subsidiados. 7. Demandamos que se recorte la jornada laboral de cada persona que no esté teniendo energía para un buen sexo o tiempo para enamorarse, lo suficiente como para que el tiempo o el cansancio no sea un obstáculo. 8. Exigimos que el Estado tenga un listado actualizado con nombre y cédula de todo aquel que está solo y no quiere. 9. Reclamamos que se plante un guayacán al frente de cada viudo o viuda. 10. Exigimos un semestre de vacaciones cada año. 11. Demandamos que cualquier hombre o mujer despechada pueda viajar tan lejos como quiera, sin costo alguno ni papeleo. 12. Exigimos que cada muchacho y muchacha puedan volar en parapente una vez en su vida. 13. Reclamamos que cualquier adolescente tenga tiempo y los recursos para apropiarse del arte que quiera, sin importar qué tan malo sea. 14. Demandamos cafés, pistas de baile, floristerías y tiendas de helados completamente gratuitas, donde la moneda sea un juramento de quien quiere querer, con un nombre al final. 15. Exigimos legalizar el amor entre adolescentes y subsidiar el de adolescentes pobres. Feliz cumpleaños al colectivo que me enseñó a mirar con otros ojos la Medellín distorsionada con mucho amor nítido. Feliz martes para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.